Bienvenidos a una cita con la palabra de Dios. Un espacio para ser edificados y animados espiritualmente, para continuar firmes en la fe. La palabra del Rey. Entonces, la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre Juan 1:1, ¿cierto? 1:1 y 2. Y yo les decía que el verbo, dice, en el principio era el verbo. Entonces, yo les decía que el verbo es el propio Dios, ¿sí? Y yo más o menos, porque es que no se puede profundizar, ¿ya? Más o menos yo les explicaba que esa segunda cláusula del versículo 1 y el verbo era con Dios. Yo le explicaba que ese con Dios no hay que entenderlo en el sentido de que estaba acompañando el verbo a Dios, como si fueran dos seres que se acompañan unos a otros. No son dos seres que se acompañan unos a otros. Si nosotros concebimos en nuestra mente, en nuestro corazón, dos seres o tres seres divinos, entonces ya dejaríamos, y esto es serio, ya dejaríamos de creer lo que la Biblia dice que creamos, que Dios es uno solo. O sea, hay un solo ser divino, uno solo. Amén. Y ese ser divino, dice Juan 1:1, dice que es el verbo, ¿ya? Y al final dice, y Dios era el verbo. Amén. ¿Ya? Gloria al Señor Jesús. Si usted necesita, está interesado en que yo le explique ya más profundamente en qué yo me baso en decirle que ese con no es de compañía, sino que es, yo le decía el martes pasado que ese con quiere decir que corresponde a, ¿ya? O sea, el verbo, la palabra, ¿de quién es esa palabra? ¿De quién es? ¿A quién le pertenece esa palabra? ¿Quién habla de esa palabra? ¿A quién le corresponde esa palabra? ¿Ya? Cada palabra que se diga tiene un dueño, ¿ya? Y el dueño es quien la dice. Entonces, lo que está diciendo Juan en Juan 1:1, cuando dice, y el verbo era con Dios, es mejor entenderlo, y el verbo, o sea, la palabra, correspondía a Dios, o sea que esa palabra tiene un dueño, y esa palabra era de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso el escritor Juan termina diciendo, bueno, Dios es esa misma palabra. Gloria al Señor. Y es que cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿a quién estás escuchando? A Dios. Si tú recibes en tu corazón la palabra de Dios, ¿a quién estás recibiendo? A Dios, el dueño de la palabra. O sea, tú ni yo podemos separar la palabra de Dios mismo. Ya, porque la palabra es de Él. A su nombre sea la gloria. Esta noche vamos a avanzar, digo yo, ¿no? Esta noche vamos a avanzar en este capítulo 1 de Juan. Vamos a empezar a observar y aprender lo que Juan nos revela en los versos. ¿Cuál verso? ¿Qué versos acabamos de leer? Del 3 al 18. Obviamente no vamos a poder abarcar en 15 minutos que tengo. Sí, porque es que ya son las 8:26. Pero es importante cantar, es importante las oraciones. Entonces, pero ya son las 8:45 y yo estoy también mirando feo. Entonces, vamos a ver 4 aspectos, o mejor dicho, vamos a empezar a ver 4 aspectos en donde la palabra creadora de Dios, ¿cierto? Porque así habíamos quedado, ¿no? Que el verbo es la palabra creadora de Dios. Entonces, vamos a ver 4 aspectos en donde la palabra creadora de Dios tiene acción, ¿sí? ¿Cuáles son estos 4 aspectos?
En primer lugar, vamos a ver la palabra creadora y su creación. En segundo lugar, la palabra creadora, su vida y luz. En tercer lugar, la palabra creadora, su rechazo y aceptación. Y en cuarto y último lugar, la palabra creadora y su encarnación. ¿Listo? ¿Cuál es el primer aspecto? Creadora. La palabra creadora y su creación. Entonces, eso es lo que dice el verso 3. Todas las cosas por medio de ¿quién? De Él. Está hablando del logos, del verbo. ¿Ya? Todas las cosas por medio del verbo, del logos, de la palabra creadora de Dios, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La verdad es que hay una traducción, hay una manera de traducir más acertada que la que estamos leyendo. Escuche esto. Escuche esta manera de traducir. Todo fue hecho por Él. ¿Ya? Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Ya? En su Biblia dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. ¿Sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que quiere decir este texto es que todo fue hecho por Él. Todo fue hecho por Él. Y para Él. Y para Él. Gloria al Señor Jesús. Esto, ¿qué pasó, Rodrigo? La diapositiva. Esto estaría, se le arrimó la chica y ya se descompuso. Pase la otra. Entonces, todo fue hecho por Él. ¿Y qué? Y para Él. Esto está en completa armonía con lo que Pablo dice en Colosenses 1:16. ¿Ya? ¿Qué dice Colosenses 1:16? Nadie trajo Biblia. Santo Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean principados, sean potestades, sean tronos. Ajá, ayúdenme a leer, por favor. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oiga, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Lo que está tratando de decir Juan cuando dice todo fue hecho por Él y para Él, es que todo lo creado, escuche esto, debe apuntar a Cristo. ¿Hay alguien aquí? Todo lo creado, toda la creación debe apuntar a Cristo, debe mirar a Cristo como la meta de su vida, la meta de su existencia. Eso es lo que quiere decir, todo fue hecho por Él y para Él. Gloria al Señor. Fuimos creados para alcanzarlo a Él. Gloria al Señor Jesús. Esta es la verdad de la vida. ¿Sí? Ese es el propósito de todos nosotros que hemos sido creados por Dios. Es para alcanzar a Cristo. Bendito el nombre del Señor. El verbo, porque dice en el principio era el verbo. Bueno, ese verbo es la palabra griega logos. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el escritor Juan, cuando estaba escribiendo ese versículo, el primer versículo, él escribió en el principio era el logos. El logos, la palabra logos es la palabra original, la griega, que aquí en el español se traduce como verbo. ¿Sí?
Entonces, el logos, ¿usted cree que Juan escogió esa palabra, logos, así por capricho? No, no la escogió por capricho. Ya, él escogió a propósito. ¿Por qué a propósito? Porque en el tiempo de Juan, en el tiempo de este libro, para los griegos, ¿sí? La cultura griega, ellos estaban relacionados perfectamente con ese término, el logos, ¿sí? Para ellos, para los griegos, el concepto de logos era el concepto de una mente divina, ¿ya? Esa era la manera, ¿no?, de ellos ver a Dios, los griegos. Hay una mente divina, ¿ya? Hay una mente divina. Y esa mente divina no ha sido creada, ¿ya? Es eterna. Y esa mente divina le da a todas las cosas, escuche bien, esa mente divina le da a todas las cosas significado, ¿ya? O sea, al revés, todas las cosas cobran significado, ¿ya? Gracias a esa mente divina, decían los griegos. Y no solamente esa mente divina daba significado a todas las cosas, sino que esa mente divina era la que ponía el orden en todo el universo. ¿Ya? Eso era el pensamiento griego, ¿ya?, respecto a Dios, ¿ya?, respecto al logos. ¿Ya? Esa mente divina que le da significado a todas las cosas y mantiene en orden todo el universo, ese es el logos. Entonces Juan sabía perfectamente que los griegos, la cultura griega manejaba ese término, ¿ya?, esa idea de logos. Pero ¿qué es lo que va a hacer Juan? Juan no va a abrazar el concepto de logo de la misma manera que los griegos lo abrazaban. No, Juan sabe perfectamente que el logo realmente no es tanto algo, sino alguien. Amén. O sea, Juan va a tomar ese concepto filosófico que tenían los griegos, ya que de pronto no sabían lo que estaban hablando, pero Juan sí sabía, porque Juan tenía la revelación, así como nosotros. ¿Ya? Entonces Juan va a aprovecharse de ese concepto filosófico del logos para enseñarles y presentarles y revelarles el verdadero logos. La verdadera mente divina. ¿Y quién es el logo? El verbo, Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hace algo parecido como lo que hizo Pablo en Atenas, ¿se acuerdan? Pablo, cuando llegó a Atenas, dice que vio allá un templo y un anuncio que dice al Dios no conocido. Entonces Pablo, ¿qué hace? Pablo aprovecha, ¿sí?, aprovecha ese concepto filosófico que tenían los atenienses para presentar al verdadero Dios que ellos supuestamente adoraban, pero no le conocían. Amén, amén. Ya Pablo le va a decir, yo sí conozco a ese Dios que ustedes no conocen. Entonces es algo parecido a lo que está haciendo Juan en su evangelio cuando utiliza el término logos. ¿Hay alguien aquí? Amén. Presten atención porque voy breve, porque si no me coge el reloj. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Él es Jesús. ¡Hey, griegos, paganos! ¿Quieren saber quién es esa mente divina que mantiene todo el orden y que le da significado a todas las criaturas y las cosas? Su nombre es Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Él es la mente de Dios. Escuchen, Jesús. Cuando uno analiza a Jesús bajo el concepto del logos, pero en la mente de Juan, no en la mente de los griegos, sino en la mente de Juan, ¿ya? O sea que la teología de Juan va a tomar el concepto griego filosófico del logos y lo va a perfeccionar, lo va a poner ya como es. ¿Ya? Entonces, lo que quiere transmitir Juan
es que Jesús es la mente de Dios revelada a los hombres. Solo en Jesús hay significado para la vida. Solo en Jesús, aleluya, hay orden. Amén. Aleluya, en la vida de los seres humanos. Gloria a Dios. El que Amén. no tiene a Jesús anda desordenado. Amén. Sí, Señor. No tiene fundamento. No sabe dónde viene, no sabe dónde está, mucho menos sabe para dónde va. Así es, sí, Señor. Pero nosotros estamos ordenados. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hay un logos, hay un verbo, hay una palabra creadora que ha llegado a nuestra mente, a nuestros corazones y nos ha organizado la vida. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, estamos claros lo que es el concepto de logos. Amén. ¿Ya? Cuando usted lee allí, en el principio era el verbo, en el idioma original dice, en el principio era el logos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero el verbo también es palabra. ¿Ya? El verbo también es palabra. O sea, es logos, o sea, es la mente de Dios, ¿sí? Pero también es la palabra. La palabra de Dios. Entonces, lo que Juan quiere que estemos claros es que todo lo creado encuentra significado solamente en la palabra, en la palabra creadora de Dios. ¿Y quién es la palabra creadora de Dios? Cristo. Amén. ¿Cuán importante es que los creyentes permanezcan en la palabra? Amén. Gloria al Señor. Señor. Cuando tú escuchas esta palabra que está escrita y la recibes, la amas, la obedeces, ¿a quién estás recibiendo? Al dueño de la palabra. Amén. ¿Listo? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces es importante que el creyente permanezca en la palabra, en esta palabra, porque la palabra es de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Es la palabra que trajo a la existencia todas las cosas. Cuando usted se va a Génesis 1, ¿cierto? ¿Usted qué va a encontrar? Usted va a encontrar una frase que se repite y dice, y dijo Dios, sea tal cosa. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. O sea, ¿qué era lo que estaba creando todas las cosas? La palabra. La palabra creadora. Entonces Juan quiere que nosotros estemos claros de que Jesús es esa palabra creadora que se escuchaba allá en un principio. Amén. Gloria. Pero esa palabra no empezó desde ese principio, no. Antes de que iniciara todas las cosas, ya la palabra existía. Claro que existía desde antes porque esa palabra es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque esa palabra es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo. Así es. A su nombre sea la gloria. Por ello, Juan va a revelar a continuación que el hombre puede hallar los dos elementos que él necesita para vivir una vida plena. ¿Ya? Escuche. Ya que Juan explicó que ese verbo, ¿ya? Esa palabra creadora, ese logos es Jesús. Ahora Juan va a proceder a compartir con nosotros dos elementos que todo hombre, todo ser humano necesita para vivir una vida plena. Gloria al Señor. Esos dos elementos solamente se encuentran en Cristo. ¿Cuáles son esos dos elementos? Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Oiga, en Él, en Cristo, en el Logos, en el Verbo, en la palabra de Dios, en Él estaba ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz
de los hombres. Entonces, vida y luz son los dos elementos que todo ser humano necesita, escuchen, urgentemente. Amén. Urgentemente, si quiere vivir plenamente, necesita ¿qué cosa? Vida y luz. Vida y luz. A su nombre sea la gloria. Esos dos elementos, vida y luz, solamente se hallan en Cristo, en ninguna otra parte. Amén. ¿Listo? En Cristo. Estos dos elementos que dice Juan, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, esos dos elementos, vida y luz, no se refieren a cosas materiales. ¿Ya? No se refieren a cosas materiales. No es una vida material. ¿Ya? No es una luz material. Esa luz que me está pegando aquí en la frente es una luz material. ¿Ya? Entonces Juan no está hablando de esta clase de luz. Juan no está hablando de la luz que proyecta el sol. Juan no está hablando de la vida material. Gloria al Señor Jesús. La vida, cuando usted lee allí, en él estaba la vida. Vea, hay tres palabras, hermana Bollita, hay tres palabras en el Nuevo Testamento en griego. Hay tres palabras que se traducen vida. Tres palabras distintas. Entonces, allí Juan no está utilizando la palabra bios. Bios. Con B de burro. Bios. Bios. Ahí ese bios es donde se deriva la palabra biología. Ya, Juan no utiliza la palabra bios. Entonces, ¿qué significa bios? Pero, oído, este no es el caso de esta palabra vida. Bios significa forma o manera de vivir. Forma o manera de vivir. Lo que sostiene la vida. Como el alimento. Las posesiones. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de bios, está hablando de cómo la gente vive su vida, o sea, lo que sostiene su diario vivir, ¿sí? Ese es el sustento, ¿sí? Cuando la persona va a trabajar cada día, la persona dice, voy a ganarme la vida. Ya, bueno, ese es bios. Cuando, tengo hambre, necesito comer, eso es bios. Ya eso es bios. Esa es la manera de vivir que tienen las personas. Entonces Juan no utiliza esa palabra bios. La otra palabra que se traduce vida es la palabra sige. Sige. Entonces esa palabra sige significa la persona misma. De esa palabra sige salió la palabra psicología. Sige. Entonces cuando hablamos de sige, estamos hablando de la persona misma, ¿ya? Su ser interior, o sea, la vida humana, ¿ya? Ese es sige. Entonces Juan no utiliza tampoco esa palabra. Juan va a utilizar una tercera palabra. Y esa tercera palabra griega es la palabra zoe. Zoe. Entonces, esta palabra zoe, en el verso 4, en él estaba la vida. O sea, en él estaba la zoe. No la bios, no la sige, sino la zoe. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué significa zoe? Zoe significa nada más y nada menos que vida plena. Diga conmigo, vida plena. Vida plena. Zoe significa vida plena. Entonces, lo que Juan está diciendo, en él, en Cristo,
Cristo, en el Logos, en el Verbo, ¿sí? Estaba o está la vida, lo que quiere decir que solamente en Cristo se puede encontrar vida plena. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vida plena. La vida plena solamente está en ¿dónde? En Cristo. No está en las posesiones. No está en el alimento. No está en el novio. No está en la novia. No está en nada terrenal. ¿Me explico? Gloria al Señor. El hombre, el joven, la mujer, si quiere buscar vida plena, y si está buscando vida plena en cosas terrenales, no la va a encontrar jamás, porque la vida plena solamente está en un solo lugar: en Cristo. En Cristo. Yo no sé si alguien tendrá vida plena. Aleluya, en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Pero, ¿qué es vida plena? ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Qué es vida plena? Porque a veces el creyente tiene cosas, pero no sabe qué son esas cosas que tiene. Es como el niño, ¿no? El niño tiene cosas, ¿cierto? Tiene cosas, tiene herencias, pero como no ha alcanzado madurez, no entiende. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué es vida plena? Escuche esto: es una vida que está completa. ¿Ya? Eso es vida plena. Es una vida que está completa. Entonces, en Él estaba la vida. O sea, la vida que está completa. Bendito el nombre del Señor. Nosotros usamos una frase que dice vida espiritual. ¿Cierto? Nosotros la usamos, vida espiritual. Pero usted busca esa frase, vida espiritual, en la Biblia, no la va a encontrar. No la va a encontrar, no está. Vida espiritual. No hay ningún versículo que diga vida espiritual. No es que esté errado, no. ¿Ya? Pero, escuche. Cuando utilizamos esa frase, vida espiritual, lo que queremos dar a entender es que existen dos clases de vidas: la vida terrenal y la vida espiritual. Pero esa no es la mejor manera de hablar de vida. En realidad lo que Juan nos está dando a entender es que existen dos clases de vida. Pero no debemos llamarle vida espiritual y vida terrenal. No es la mejor manera. La mejor manera es esta otra. Escuche. En las dos clases de vida es una vida que está incompleta y otra vida que sí está completa. Entonces, Jesús, en Él, que es el Verbo, que es el Logos, que es la palabra creadora de Dios, en Él se encuentra lo que necesita todo ser humano. Se encuentra la vida plena. ¿Y qué es la vida plena? Una vida completa. Una vida que no le falta nada. ¿Hay alguien aquí? Amén. Gloria al Señor Jesús. Esa es vida plena. Gloria al Señor Jesús. Esa es soy. Ya, soy. Entonces, más adelante Juan va a registrar las palabras de Jesús. Dice: el ladrón no vino sino para... Hermano, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero dice Cristo: yo he venido porque Él es el Verbo, Él es el Logos, ¿sí? Él es la palabra creadora de Dios. Dice: yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida. ¿Cuál palabra se usa allí? Soy. Yo he venido para que tengan vida. Soy. O sea, para que la tengan en
abundancia, o sea, vida plena, vida que sí está completa. Amén. Otra vez, ¿qué es una vida completa? Escuche, una vida plena. ¿Hay alguien aquí? Una vida completa, una vida Zoe, ¿sí? Es una vida en donde el ser humano, escuche esto, experimenta su identidad verdadera de forma clara y plena. Amén. ¿Qué es una vida completa? Es una vida que se experimenta en donde el hombre, la persona, experimenta o vive su identidad verdadera de forma clara y plena. Amén. ¿Cuál es la identidad verdadera de todo ser humano? La identidad verdadera de todo ser humano no es una vida de pecado. ¿Se acuerdan cuando usted era un pecador? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro que ¿Se sí. acuerdan? Amén. Ese no era su identidad verdadera. No, Señor. Usted estaba viviendo y nosotros estábamos viviendo una identidad falsa. Así es, amén. El ser humano no fue creado para el pecado, fue creado para otra cosa, pero muchísimo superior. Amén, amén. Entonces, cuando hablamos aquí de que en Cristo hay vida, vida plena, vida completa, eso sucede cuando el ser humano experimenta y vive su identidad verdadera Amén. de forma clara y plena. Amén, amén. Ha entendido, el que tiene vida plena, ha entendido que la vida es para dedicarla al verbo. Amén. Sí, ha entendido que su vida no le pertenece a él, sino que le pertenece al verbo, al logos. Porque él ha hecho todas las cosas. Amén. Amén. Y para él. Esa es la identidad del ser humano. Bendito el nombre del Señor. Vivir para el logos, vivir para el verbo, vivir para Cristo. Amén. Esa es la verdadera identidad Amén. del ser humano. Gracias a Dios tenemos vida plena. Por eso es que yo estoy feliz y tranquilo aquí. Por eso es que tú estás feliz y tranquilo con esta vida. Amén, amén. No nos cambiamos por nadie. No, Señor. ¿Ah? Bendito el nombre del Señor. Los que no están viviendo para Cristo, los que no están viviendo para Cristo están desubicados en la vida. Escuche esto, lo que voy a decir es tremendo. Los que no viven para Cristo solo están existiendo. Así es. Terrible, ¿eh? Terrible, ¿eh? Sí, Señor. Triste, ¿eh? Solo están existiendo. ¿Sí? Solo están por estar. Por eso es que no les importa hacerle daño a su cuerpo. Porque solo existen, solo están por estar. No le importa con su vida. No le importa su futuro. ¿Qué será de su alma? Porque solo están por estar. Bendito el nombre del Señor. Viven por vivir.
O sea, no están viviendo su identidad verdadera. Así es. Porque todavía no le han abierto su corazón, su mente, ¿a quién? Al Logos, al Verbo, a la palabra creadora de Dios. Porque es la palabra creadora de Dios. Es Cristo el Señor quien le da al hombre su verdadera identidad. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Pablo, apóstol Pablo, ayúdanos a entender qué quiere decir Juan con vida plena. ¿Qué dice Filipenses? Vamos a preguntarle a Pablo. Y vamos a terminar aquí porque ya usted está durmiendo. Filipenses capítulo 1, verso 21. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, verso 21? Yo me lo imagino a ustedes allá en un seminario de pastores. Ahorita en agosto tenemos un seminario allá de pastores en California. Ya, y eso es una semana de estudios. Yo me lo imagino a ustedes. Filipenses 1:21, ¿qué dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo. ¡Oiga! Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí, ¿qué es el vivir? Vivir en pleno. La vida plena. Si le preguntamos a Pablo, oiga, apóstol Pablo, ¿qué es el vivir para usted? Oh, el vivir para mí se resume a vivir para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir viviendo en Cristo es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede estar tan claro en el propósito de su vida que dice, para mí la vida es vivir para Cristo y si me tengo que morir, eso es ganancia? ¿Por qué? Porque Él, Cristo, el Logos, el Verbo, la palabra creadora de Dios, me ha mostrado, me ha enseñado mi identidad verdadera. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicarán. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Somos de él, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, que cuando él, el gran pastor, dice, hijo mío, ven aquí, nosotros vamos como ovejas detrás de él, detrás de su voz, porque hemos aprendido, aleluya, que esta vida no se trata de tener esto, de tener aquello, de alcanzar esto, de alcanzar lo otro. Preguntémosle otra vez a Pablo, y Pablo dice, todo esto lo tengo por basura, con tal por alcanzar, aleluya, ese premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. ¿De qué se trata la vida? No estamos hablando de comida, no estamos hablando de bebida. Esas cosas las siguen los gentiles. Nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque hemos entendido nuestra identidad. Te esperamos en un próximo tema. Esto fue la palabra del Rey.